Clasificación actual de América en la historia de Leopoldo Sea. Este es un libro para mí muy paradigmático en la evolución intelectual del filósofo mexicano. Él llegó a escribir unos 70 libros aproximadamente, pero este, que es de 1957, América en la historia, a mi juicio marca un cierto viraje, ¿no?, en su evolución intelectual. Ya hemos visto en videos anteriores como él desde los años 40, inicio de los 50, había una preocupación ya por el tema de la filosofía en América Latina, la cultura latinoamericana, la integración, etcétera, el tema del positivismo, el romanticismo, el tema de lo mexicano, en fin, pero este libro tiene una característica algo diferente, porque este libro ya no es simplemente dedicado a especificidades de América Latina, sino de la articulación de América Latina y yo diría de América en general con la cultura occidental, ¿no? Y con en general la historia universal, ¿no? Entonces, aquí el objeto de este libro tiene una importancia, incluso yo diría, para la actualidad. ¿En qué sentido? De que trata de demostrar que nosotros, los latinoamericanos, no somos simples receptores, ¿no?, de la cultura occidental, sino que somos copartícipes de la cultura occidental, y eso es muy cierto. O sea, la cultura occidental sería muy débil, ¿no?, si no hubiera tomado en cuenta, ¿no?, muchos elementos de la cultura latinoamericana. Este libro, que está escrito igual que otros libros, es un tono muy ensayístico, pero con profundidad rigurosa filosófica, como dice José Luis Gómez Martínez. Presenta, yo diría, una filosofía de la historia, eh, y una filosofía de la historia en la cual comienza con un análisis de la contraposición, ¿no?, entre la conquista y la colonización de la América del Norte y la América Latina, y que lógicamente tienen cambio, ¿no? Entonces, Sea se plantea ya en este libro el tema de la América como una tarea a develar, ¿no? Una tarea que tiene que buscar las raíces y las implicaciones, ¿no? Sobre todo con un fin, tratar de cambiar la imagen que se tiene de la cultura latinoamericana y en general de la cultura americana sobre las producciones, ¿no?, intelectuales y culturales. Todavía en este libro se ve marcada la influencia de su maestro José Gauss, que ya vimos una vez, también la influencia de Hegel, la influencia de Heidegger. Son autores que están presentes, ¿no?, en cierta medida en sus análisis. Pero cada vez se aprecia más en, en este libro en particular una orientación hacia una comprensión materialista de la historia y una visión dialéctica también, ¿no?, de la historia, cosa que el filósofo argentino Arturo Andrés Roy destacó también en análisis sobre la obra de Sea. No quiere decir que tuviera ya en ese momento un mayor conocimiento del marxismo, como ya vimos en otro video anterior de la evolución de su idea con relación a la formación, pero sí es cierto que ya aquí se ve claro en qué medida él tiene una comprensión, ¿no?, de la realidad latinoamericana y sobre todo de la participación de América Latina en la construcción de la modernidad, de una modernidad que nosotros en América Latina consideramos que fue malograda, ¿no? No es que haya sido pospuesta, como diría Habermas o el amigo Rubén Jaramillo Vélez, ¿no? No, no creo que sea pospuesta, es que realmente participamos de esa modernidad, como decía Octavio Paz, recogiendo las migajas, ¿no?, del festín en el patio, ¿no? Ahora, otros estudiosos de la obra de Sea, como el mexicano Alberto Saladino, dicen, y cito, por su praxis filosófica se entiende su propuesta de liberación, que si bien trasluce los aspectos económicos y sociales, se reduce básicamente a su carácter cultural. Bueno, fin de la cita. Es cierto, Sea va a insistir más, ¿no?, en la transformación cultural, ¿no? Y va a profundizar mucho en aspectos de carácter socioeconómico, pero primero va a destacar en cómo la transformación capitalista que se produce en el mundo con el auge de ese individualismo burgués
va a tener repercusiones negativas para la construcción de la modernidad en América Latina. Según SEA, y cito a SEA ahora, el capitalismo venía a representar el progreso en los países de donde era originario, no así en los pueblos que sufrieron su impacto y pagaron con su miseria la prosperidad a que se decía estaba llegando el mundo gracias al sistema capitalista. Fin de la cita. O sea que sí, reconoce que hay un progreso, ¿no?, de la humanidad, ¿no?, con el capitalismo, pero muy desigual, porque iban a ser los países europeos fundamentalmente o Norteamérica conquistada por los ingleses y los franceses los que van a tener, ¿no? Sea en un libro posterior, publica en el año 78, Filosofía de la Historia Americana, que es un libro más elaborado, ¿no? Más consumado, un libro muy traducido al inglés, al francés, al alemán, al ruso, ¿no? Tiene mayor significación. Se va a inclinar cada vez más a una concepción materialista de la historia y eso lo vemos, por ejemplo, en esta cita. Dice, ahora bien, ¿será frente a esta supuesta superioridad de lo extraño y la supuesta inferioridad de lo propio que reaccionen los autores del proyecto que denominamos asuntivo? El proyecto que tiene como punto de partida la propia realidad, por negativa que ella pueda parecer, para tratar de construir sobre ella y con ella el mundo que se anhela. Negación, pero en sentido hegeliano. Negación que es afirmación. Esto es absorción, asunción de la propia realidad. Y dentro de la realidad, la historia, el pasado. Asumiendo el todo para superarlo, negarlo, pero dialécticamente. Esto es, hacer de la realidad y el pasado instrumento y elemento de lo que se es y de lo que se quiere seguir siendo. Porque tal ha sido precisamente el supuesto secreto que ha permitido a Occidente marchar de superación en superación. El proyecto asuntivo pretende ir más allá de la propia y concreta realidad, pero partiendo y contando con ella, cabalgando sobre su conocimiento y experiencia. Fin de la cita. Esta propuesta de un proyecto asuntivo de SEA, que ya vemos en el primer libro este que estamos comentando, ¿no?, de América en la historia, pero que luego va desarrollando más en los años 70 y 80, ¿no? Implica el proyecto asuntivo asumir la historia, ¿no? No negarla en el sentido nihilista, sino negarla en el sentido hegeliano, de Aufhebung, de superarla, ¿no?, de mejorarla, de asumirla para mejorarla, ¿no? Y entonces implica primero un conocimiento de la historia americana y un conocimiento del pensamiento latinoamericano, ¿no? Entonces, por eso es que SEA va a dedicar una obra colosal, ¿no?, a rescatar la historia de las ideas filosóficas, políticas, ¿no?, de América Latina y a partir de demostrar cómo el capitalismo ha sido muy contradictorio en cuanto al concepto de progreso, ¿no? O sea que, por un lado, sí, ha propiciado el progreso para los países capitalistas más desarrollados, pero no siempre ha sido así. Como dice Roberto Fernández Retamar, ¿no?, han sido subdesarrollantes muchas medidas, ¿no?, de estos países, ¿no? En América la historia es más prudente en su análisis y dice, cito, más que una reacción contra la cultura occidental, lo que se hace patente es una reacción para el logro de la auténtica universalización de la cultura. Los pueblos no aspiran ya a cerrarse a la cultura occidental. Saben que esto ya no es posible. Las técnicas modernas hacen imposible este aislamiento. Desde el punto de vista técnico, también la cultura occidental ha dado fin a los archipiélagos culturales. Fin de la cita. Eso es muy cierto, y más con la globalización, ¿no? Es decir, que ya es imposible uno renegar de la cultura occidental. Yo siempre he dicho que nosotros, los latinoamericanos, también somos herederos, pero también copartícipes. No somos hijos, también somos progenitores de la cultura occidental. O sea, la cultura occidental no se puede hacer sin nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Forma parte, ¿no? Lo mismo en el arte, en la literatura, que en la ciencia, que en la religión, que en la filosofía, que en cualquier pensamiento jurídico, político. Hoy en día es imposible, ¿no?, realmente aislar, ¿no?, la cultura latinoamericana de la cultura occidental. Y al revés, es imposible que los latinoamericanos reneguemos, ¿no?, de esa participación en la cultura occidental. Se va a hacer mucho hincapié primero en los factores materiales que nos unen, ¿no?
pero también los factores ideológicos, ¿no? De cómo los pueblos de la cultura latinoamericana se han ido apropiando de algunos valores, pero también hay otros que son nefastos, como el colonialismo y la discriminación, ¿no? Y por eso dice SEA, escuche, cito, pueblos que están no contra el occidente, sino contra la idea que él mismo tiene frente a ellos y contra las consecuencias de tal idea, su subordinación. Están, como estos mismos pueblos dicen, contra el colonialismo, pero no contra los valores de la cultura occidental, todo lo contrario. En nombre de estos valores se enfrentan al colonialismo. Fin de la cita. Y eso es muy cierto, porque si la cultura occidental en la Ilustración planteó la libertad, la fraternidad, la igualdad, ¿cómo va a propiciar, ¿no? La esclavitud? Cosa absurda, ¿no? ¿Cómo va a propiciar la dominación colonial de unos pueblos sobre otros, ¿no? Y oponiéndose a la libertad, prácticamente, ¿no? Entonces, por eso dice SEA, y vuelvo a citar, los pueblos no occidentales, al adoptar un lenguaje con el que se han transcrito aquí, están mostrando la hondura de su occidentalización. Una occidentalización que se hace patente en la adopción de los valores más positivos del mundo occidental, con la consiguiente eliminación de los negativos. ¿Ven? Fin de la cita. O sea, que él hace un balance dialéctico, ¿no? De en qué medida la cultura occidental en el proceso de modernización se ha ido expandiendo y ha puesto valores, pero también algunos efectos muy negativos, como este de la esclavitud y del colonialismo. Y eso da lugar a que SEA plantea que esta cultura occidental es muy contradictoria, ¿no? Y aunque se ha expandido incluso a la Asia, a China, a Japón, a la India, etcétera, no deja de tener cierto lastre, ¿no? En un momento dice SEA, en este libro también, la cultura occidental no es ya ahora de occidentales o de europeos. Esta es ahora obra de todos los hombres de la tierra. El mundo occidental se ha extendido, no solo en un sentido político y económico, sino también cultural. Fin de la cita. Bueno, eso es importante, ¿no? Y SEA lo está planteando a mediados de los años 50, cuando todavía la globalización no era tan evidente como va a ser en la segunda mitad del siglo pasado. Pero ya atisbaba, ¿no? Ese proceso de expansión de la cultura occidental producto de la globalización. Yo creo que este libro de Leopoldo Sea constituye una especie de laboratorio, ¿no? Dinámico, en el que se analiza, por una parte, la marginalidad de América Latina en la historia y a la vez se valora en qué medida ha participado o puede participar esa cultura, igual que la cultura anglosajona, norteamericana, estadounidense o canadiense, ¿no? Ahora, yo creo que sea como un investigador eficaz, no solo va a contribuir a ir develando, ¿no?, los elementos de rémora que ha incidido de forma negativa en la historia de América Latina, sino también propiciar el aprendizaje de esa historia, no para repetirla eternamente, sino para convocar a los nuevos sujetos sociales, a las nuevas generaciones, desde mediados del siglo, ¿no?, XX, a que rompan con ese colonialismo cultural, como le va a llamar también Pablo González Casanova, otro destacado sociólogo mexicano, ¿no? Ese colonialismo interno que a veces tenemos, ¿no? En una serie de conferencias que dio Leopoldo Sea en el año 58 en Caracas, en el centro Rómulo Gallego, él planteó con mucha profundidad esa necesaria ruptura. Y ahí incidía muchos elementos de liberación. Ahí se identificaría mucho con el proceso de lucha del pueblo cubano contra la dictadura de Fulgencio Batista, y va a elogiar la guerra del ejército rebelde dirigido por Fidel Castro en la Sierra Maestra, ¿no?, antes del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Y eso dio lugar a que él mantuviera siempre una postura muy solidaria, ¿no?, con Cuba, porque la veía también como un baluarte antiimperialista, porque no olviden que en última instancia SEA tiene una postura muy antiimperialista, que no quiere decir antinorteamericana, no nos confundamos. No es contra el pueblo norteamericano, es contra los gobiernos que han tratado de imponer y siguen tratando de imponer sus criterios, ¿no?, en América Latina. Y eso SEA fue bastante claro, ¿no? Yo creo que América en la historia, este libro es un ejemplo
de hacer una nueva interpretación de la historia latinoamericana y además asumiendo desde una visión materialista, no simplemente para interpretar esa historia, sino para contribuir a la transformación de la historia latinoamericana. O sea, dejó tareas claras a estas nuevas generaciones intelectuales, a un compromiso orgánico vinculado, como él tuvo un vinculado político con el Partido Revolucionario Institucional en México, claro, y lo hizo como ideólogo desde las páginas del periódico El Excelsior, donde él publicaba todos los domingos, ¿no? Unas pequeñas notas electrónicas, ¿no? Ahora, este libro de SEA realmente es un libro que justiprecia, ¿no? El aporte de América a la cultura occidental. Hay otro libro anterior a este que se llama América como Conciencia, que publicó 3 años antes, o sea, en 1953, en que todavía uno ve ciertas limitaciones de los años 40, pero aquí ya comienza un proceso inverso. En este otro libro dice ser el temor a ser simplemente una sombra o un eco de otra cultura, eso es lo propio de pueblos coloniales como los nuestros. Mientras el europeo ha venido partiendo hasta ayer de las futuras creencias de la universalidad de su cultura, nosotros hemos estado partiendo de la no menos segura creencia de la insuficiencia de la nuestra. Mientras Europa crea y recrea sus clásicos, nosotros ignoramos a los nuestros. Y los ignoramos porque partimos del falso supuesto que nos ofrece la comparación de lo nuestro con lo europeo. Partiendo de este supuesto, nos empeñamos en no tener nuestros clásicos, sino los clásicos que nos ofrece Europa. Nos estamos quejando de las malas imitaciones que realizan nuestros pensadores porque quisiéramos imitaciones perfectas, pone entre comillas y cierra, ¿no? Yo creo que hay una crítica muy seria a estos intelectuales eurocéntricos que tenemos en América Latina, ¿sí? Que solamente reconocen clásicos europeos, pero no reconocen que, por ejemplo, Andrés Bello, un clásico, o José Martí, o Simón Rodríguez, ¿no? O el propio Leopoldo Sea, es un clásico porque se ha sido traducido, o José Carlos Mariate, ¿no? Desde el marxismo, o José Vasconcelos, que ha sido traducido más de 20 idiomas. ¿Qué quiere decir que, no? O José Ingeniero, o Enrique José Barona. ¿Por qué no van a ser clásicos eso también? ¿Y por qué no van a inspirar, ¿no? A la cultura occidental y ser copartícipe, ¿no? Entonces, por eso Sea dice, y cito, solo imitando su espíritu de originalidad e independencia y no los puros frutos de ese espíritu. Es como América podrá ser algo más que una sombra, un eco, un reflejo de Europa, una colonia del viejo mundo. Fin de la cita. O sea, en esto está partiendo más o menos de la misma postura de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, cuando decía o inventamos o erramos, ¿no? O la postura de José Martí, a quien se admiró mucho. Martí decía, reproducir no es crear y crear es el deber del hombre, así como el que es capaz de crear no está obligado a obedecer. Esta cita de Martí, el que estaba obligado a crear no está obligado a obedecer, porque usted crea y no está copiando, ¿no? Los esquemas. Por eso, la historia de América Latina, reinterpretada por Leopoldo Sea en este libro, América en la Historia, es una convocatoria, ¿no? A superar el estado de sumisión que algunos intelectuales han asumido respecto a la cultura, ¿no? Europea. Y además insiste mucho en que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla, por eso hay que conocer la historia, ¿no? de América Latina, ¿no? En la primera parte del libro a veces uno encuentra cierta postura algo eurocéntrica, pero al final del libro muestra ya una evolución importante. En este libro dice el cito, América es un continente aún inmaduro, pero que puede madurar por obra del occidental. El occidental tiene como misión incorporar estas tierras a la historia occidental. ¿Ven? Si es un libro cargado de optimismo, ¿no? En otro momento dice, ya no sucede lo mismo con la América ibera, con la América colonizada por los españoles y portugueses. Estos, aunque europeos como los sajones, no son otra cosa que los últimos y empecinados defensores de un pasado que no tiene por qué seguir permanentemente. O sea, no hay que estar reproduciendo el pasado para reproducir el colonialismo cultural que nos impusieron, ¿no? Las metrópolis
los reyes y los vizcondes, ¿no? Españoles, no, 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 no. Y por eso él dice, cito, se va abandonando ese inútil empeño en hacer de la América Ibera una América Occidental 100%, y se va aceptando como elementos positivos raíces culturales no occidentales que forman su mestizaje cultural. Iberoamérica sabe que la historia la hacen todos los hombres y con ello todos los pueblos. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir? Ah, que una América Latina que no incorpore los elementos indígenas, los elementos africanos, los elementos asiáticos. No, por eso era la tesis de José Vasconcelos, América como crisol de raza cósmica, ¿no? Una América Latina que no reconozca ese mestizaje, que todos somos producto de ese mestizaje, ¿no? Estamos obligados a destacar el valor de ese mestizaje, ¿no? Entonces, dice Sea, cito, pero hay algo que no aprende el iberoamericano, la forma de la negación utilizada por el moderno para crear su nuevo mundo. Este lo mostrarán sus más grandes filósofos de la historia, como Hegel. Entiende por negar, asimilar, conservar la experiencia alcanzada para no tener que volver a repetirla, ¿no? Entonces yo creo que sea en este libro y en otro posterior que escribe en el año 59, producto de aquellas conferencias en el Centro Rómulo Gallego, que se llama La cultura del hombre en nuestros días, que publica en el año 59, vemos que hay un paso de avance en esa comprensión de la historia y de la filosofía en América Latina. Dice, cito, somos pueblos en suspenso, expectantes de algo que no tenemos y que solo podemos tener si hacemos a un lado esa expectación, esa espera, ese dudar de nuestra humanidad y actuámoslo pura y simplemente en función de lo que queremos ser, sin más. Esa idea, ¿no? De revitalizar la huella de nuestros próceres, ¿no? De Bolívar, de Martí, pero también de Rodó, de Enrique Jureña, de Vasconcelos, estos videos que hemos visto recientemente en nuestra página web, ¿no? Son ideas que están tratando de reivindicar el valor del pensamiento político emancipador, liberador, ¿no? Auténtico y a la vez original, ¿no? Sea, dirá en este libro, un pensamiento especialmente político y cultural preocupado por cambiar la situación de dependencia que ya es claramente consciente a los latinoamericanos. Es un reflexionar por este mismo motivo político. Lo político caracteriza este filosofar que se origina en nuestra América, pero también es cultural, ya que parte de la conciencia de que la urgente necesidad de cambios estructurales que tengan su raíz en la misma mente de los latinoamericanos. Ahora bien, ¿puede ser esta reflexión política propia de una auténtica filosofía? Por supuesto que sí. Si seguimos la historia de la filosofía europea u occidental, veremos que toda ella culmina siempre en una preocupación política. Fin de la cita. Vale. Así que aquí se está destacando algo que es importante. Toda la historia de la filosofía siempre ha tenido un carácter, ¿no? Político, una función ideológica, eso lo estudiamos muy bien en nuestro trabajo para qué filosofar, cuando hablamos de las funciones de la filosofía, ¿no? Además, aquí se está rescatando algo que el filósofo argentino Juan Bautista Alberti de la primera mitad del siglo XIX hablaba, de que una filosofía de esta América tenía que ser eminentemente política, y no esos filósofos que se creen que viven en un castillo aislado de la realidad, una torre de marfil allá, no, no, no. Y por eso Gabriel Vargas Lozano, que es un marxista mexicano, que ha estudiado muy bien la historia del pensamiento mexicano, dice, lo cito, Sea tiene razón, a mi juicio, en reivindicar el problema del humanismo como punto de partida de la filosofía latinoamericana, en considerar que la filosofía ha tenido una función ideológica y política, en considerar que la filosofía debe tener una función de liberación y que solo una filosofía auténtica debe ser la que se tome en su cargo los problemas que más nos interesa como latinoamericanos. ¿No? En fin, gracias. Yo creo que ahí Vargas Lozano está sintetizando el carácter humanista práctico, el carácter liberador, el carácter auténtico, el carácter reivindicador de nuestra historia, ¿no? En un breve párrafo de la obra colosal de Leopoldo Sea. Ahora, a veces Sea da expresiones algo dubitativas, ¿no? En un momento dice él, cito, el mundo iberoamericano es al mismo tiempo todo lo que puede llegar a ser y todo lo que no tiene ya razón de seguir siendo. Mundo del futuro, utopía, en cuanto no tiene asiento una realidad que lo esté realizando, forma sin contenido, anhelo sin fuerza que lo impulse a realizarse. Esto es nada,
aunque puede teóricamente serlo todo. Fin de la cita. O sea que a veces afloran elementos un poco así escépticos, ¿no? En la obra de Sea, pero al final se impone un criterio asuntivo, como él dice, de asumir la historia, ¿no? Y por eso él cita, lo cito ahora, dice, la América Ibera queda en esta forma como materia llena de posibilidades a realizar por manos más hábiles. No le queda sino un futuro, pero un futuro sin posibilidades porque ésta está fumado en el pasado y presente iniciado. Él se queja de que no se presente un análisis optimista del futuro, una concepción del progreso distinta, ¿no?, a la que ha dado el individualismo burgués. Y por eso él dice, cito, este individualismo será el que se oponga a la incorporación de otros pueblos a la historia que ellos construían en otra forma que no fuese la de subordinación. Asia, África y la América Latina serán excluidas de los ámbitos de la modernidad con diversos pretextos. Aquí se está quejando SEA en los mediados de los años 50, como el colonialismo. Además, no olviden que esos son los años de la lucha de liberación de los pueblos de África, de Asia y de América Latina, ¿no? Empezando por la Revolución Argelina, la guerra de los vietnamitas contra los franceses, bueno, la Revolución China, que fue en el 49, las guerras de Angola, Mozambique, pero también la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, ¿no? Todos los procesos que se dan de guerrillas en América Latina, ¿no? Entonces, SEA dirá, cito, el progreso, entendido este como infinita acumulación de bienes materiales para el provecho de un individuo o un selecto grupo de individuos, individuo o grupo de individuos privilegiados a los cuales se encontrará una justificación moral que los haga ser aceptados como tales por todos, aún por aquellos individuos o pueblos que pertenecían al grupo de los no privilegiados, de los que colaboraban con ese esfuerzo y sus bienes en el bienestar de estos. O sea que SEA critica el concepto de progreso, aunque lo admite, pero dice que es progreso solamente para una élite. Primero de los colonialistas, luego de los esclavistas, luego de la burguesía. Y sus libros de positivismo es una crítica abiertamente al papel del protagónico, ¿no?, de la burguesía mexicana, ¿no? Y por eso él dirá que en América se necesita un nuevo hombre, cito, un hombre occidental y su cultura que se ven y se presentarán a sí mismos como entes predestinados al triunfo, un triunfo permanente sobre hombres y pueblos que no se les subordinen voluntariamente. Él quiere que los latinoamericanos seamos emancipadores, pero no dominando a otros pueblos, sino liberándonos a nosotros mismos. En otro momento dice, y vuelvo a citarlo, una vez alcanzado el predominio del mundo occidental, la gran preocupación de sus filósofos e historiadores es justificar su predominio en el futuro, en un futuro sin fin que se ha hecho patente en la idea de progreso. Entonces, de esa idea de progreso es que se imbuye de que es posible romper con las ataduras del colonialismo primero y del neocolonialismo y del imperialismo también, ¿no? Entonces, SEA plantea algo muy interesante. Él dice, si el hombre tiene alguna naturaleza, esta naturaleza es la historia. El hombre es un ente histórico por excelencia. Si algo caracteriza al hombre, si algo lo define, es precisamente su falta de definición, su tener que hacerse permanentemente hasta su muerte. Fin de la cita. O sea, él va a reclamar la necesaria historicidad de la transformación de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Él plantea un florecimiento infinito de la cultura occidental que es siempre ascendente, y ahí la historia se irá negando y los latinoamericanos podrán ir superando, ¿no?, su situación. Y por eso, para ir terminando con este análisis de esta obra para mí magistral de Leopoldo Sea, él dice, y cito, los pueblos que hasta ayer hacían suyo entusiasmamente el proyecto libertario, alzan ahora sus manos para el logro del proyecto igualitario. Estos pueblos han aprendido que la libertad sin igualdad es imposible, que ningún hombre o pueblo es libre si antes no es reconocido como igual a otros hombres y pueblos. De esta forma, proyectos que parecían estar enfrentados resultan ser complementarios. Es una complementación de difícil realización, no por su lógica, sino por lo que niega contra toda lógica. Intereses que se niegan a aceptar una igualdad que limitaría su exclusiva libertad, lo cual nada tiene que ver con la libertad de los otros hombres. Fin de la cita. O sea, yo creo que
aquí está dando una perspectiva, primero reivindicando las luchas independentistas de que él fue un estudioso, de un libro a Bolívar, el libro a Martí, en fin, pero sino a la nueva filosofía de la liberación, que luego Enrique Dussel, Lorenzo Ceruti y otros autores va a tener fuerza, ¿no? Que vamos a ver en videos posteriores, ¿no? Por eso Sea dirá, cito, no solo acción encaminada a subvertir, a cambiar un orden en que la auténtica esencia del hombre ha sido menoscabada. Filosofía que aspira a realizar el mundo, que la filosofía que la antecedió e hizo patente como necesidad. Una nueva actitud que cumplirá también su función como la que le antecedió cumplió la suya. No ya solo una filosofía de nuestra América y para nuestra América, sino una filosofía sin más del hombre y para el hombre en donde quiera que éste se encuentre. Fin de la cita. Y ya aquí vemos la perspectiva más universal que le da C. O sea, no es que haya que construir una filosofía solamente para los hombres latinoamericanos. No, 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 no. Una filosofía sin más que decir que sirva lo mismo para europeos, africanos, asiáticos, para todo el mundo norteamericano, ¿no es así? ¿No? Una filosofía que revele las potencialidades que tiene tanto América Latina como cada uno de nuestros pueblos para construir ideas y propuestas emancipadoras, ¿no? Y por eso, dice Sea, cito, la América Ibera deberá seguir sus propios caminos tal y como lo hicieron los pueblos modernos y crecer de acuerdo con ellos. O sea, él dice que hay que coparticipar de la modernidad, creando nuestros propios proyectos, sin limitaciones, ¿no? Estériles, ¿no? Yo creo finalmente que Leopoldo Sea cumplió plenamente con la tarea de su época como filósofo de la segunda mitad del siglo pasado, con un análisis de la historia política, económica, cultural, filosófica latinoamericana, y nos dejó una muestra de lo que es ese humanismo práctico que ya hemos visto en otros pensadores y que vamos a seguir viendo en otros posteriores, ¿no? Pero que en este libro, América en la Historia, tuvo, para mi juicio, una significación trascendental en la evolución intelectual de este destacado filósofo mexicano.